Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Enfermedades. Necesitamos hablar y entender algunas cosas en cuanto a enfermedades. Ahora yo no quiero decirles que con esto que yo lo sé todo acerca de enfermedades, origen o situaciones que tienen que ver con enfermedad, pero por lo menos vamos a ver qué nos dice Dios hoy a través de su palabra acerca de este tema, porque la Biblia está llena de enseñanza acerca de esto. Entonces Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, vamos a leer unos versículos, al 16, 3 versículos. Dice Santiago, dice el Espíritu Santo a través de Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice. Póngale atención a eso de estar afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todo esto tiene su relación, no son cosas aisladas. Muy bien, y voy a leerles otro pasaje, y si usted tiene su Biblia abierta por ahí, busque el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto está bonito para este tiempo, para esta época, hasta apenas. Ok. Dice 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí es donde quiero llegar. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Oyeron eso? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Parece que resistir al diablo tiene que ver con una persona que se mantiene con soberbia y no quiere humillarse delante de Dios. Solo puede huir el diablo hasta que una persona se somete a Dios y se humilla delante de Él. Entonces, quiero compartirles acerca de esto porque el Espíritu Santo nos enseña aquí que de enfermedades físicas, pero también aquí menciona que si alguno, voy al pasaje que leímos primero, que si alguno está afligido entre ustedes, haga oración, porque podemos considerar la aflicción que la produce algo
en nosotros. La aflicción es quizás la consecuencia, o si podemos decir, es una enfermedad del alma, es una enfermedad de las emociones, es una enfermedad ahí del corazón. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es, dice ahí, ore, necesita orar, necesita meterse con Dios, necesita buscar su presencia. Entonces, la enfermedad emocional también es importante entender que está muy ligada en la Biblia también, o las cosas de adentro con las cosas que pasan en el cuerpo, las cosas que nos pasan espiritualmente también tienen que ver con las cosas que nos pasan en el cuerpo, físicamente. Y voy a hacer la salvedad, no todo el tiempo. Y les voy a decir varias veces esto, no podemos ligar todas las enfermedades que tiene una persona o alguna persona padezca o que sufrió porque hay un problema emocional o hay un problema ahí espiritual que le está afectando. Pero sí quiero que veamos unos ejemplos en la Biblia. Porque a veces hay personas que están con algunas cosas ahí adentro, muy, muy metidas ahí en su corazón, en su mente, en su alma, y entonces no saben que están ahí, o tal vez lo saben, pero no comprenden, y entonces eso detiene la bendición de Dios, y Dios no puede actuar, y no puede hacer su obra, porque tenemos aquello adentro de nosotros. Proverbios capítulo 28 es un proverbio que habla algo importante. Dice el Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. Ahí entramos en toda clase de prosperidad, prosperidad espiritual, prosperidad del alma, prosperidad material, lo que sea. El que está encubriendo sus pecados, el que los tiene ahí ocultos, el que no quiere aceptar que está en una situación pecaminosa o tiene algo ahí, no va a poder prosperar. Dios quiere que prospere, sí, Dios quiere que prospere, pero Dios no va a poder prosperarlo. Eso es un obstáculo para Dios, para poder prosperar esa persona. Más el que los confiesa y se aparta, porque no solo confesarlos y seguir otra vez en lo mismo. No es solo reconocerlo, no es solo, sí, Señor, sé que tengo pecados, sí, y llorar y me siento mal, pero sigo en lo mismo. No funciona. Hay que apartarse de eso. Esa persona alcanzará misericordia. Y el versículo que sigue está ligado a este versículo. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Una persona que tiene endurecido el corazón es el que encubre sus pecados, el que encubre sus faltas. Dios no va a poder bendecirlo, no va a poder prosperar. Y entonces no hay nada peor que un corazón endurecido. Es lo que hablaba ahí aquí en Santiago, el versículo que leímos después en el capítulo 4. Dios resiste a los soberbios. Los soberbios son esos que endurecen su corazón. Dios no puede bendecir a un endurecido de corazón, alguien que se resiste a Dios, que se resiste a aceptar su condición. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, de los que reconocen su necesidad espiritual. Bienaventurados son esas personas, porque serán bendecidas por Dios. El día en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, es porque reconocemos que Dios tiene razón. Es cuando yo digo, Señor, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Tienes razón, ando mal. Esto no lo está bien, mi vida anda patas para arriba, etcétera, etcétera. Y hasta ahí Dios puede hacer una obra en nosotros. Mientras tanto, Dios se ve limitado por nuestra actitud de un corazón duro, de un corazón que no es humilde, sino que es un corazón soberbio. Dios resiste a esos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. La gracia de Dios viene sobre los que se humillan, los que son humildes y reconocen que necesitan a Dios para todo, no solo para perdonarles los pecados, sino para todo. Hace 8 días estuvimos viendo la historia de un rey, Asa. Empezó bien, pero luego, después de muchos años, ya dejó de humillarse delante de Dios y ya no necesitaba a Dios.
empezó a hacer alianzas con personas o ejércitos, y aún así, en medio de ese corazón duro, Dios le mandó un mensajero, un profeta que le dijera en la condición en que estaba, que se arrepintiera, y entonces agarró al profeta, lo metió en la cárcel y empezó también a maltratar al pueblo. Y por aquel endurecimiento de su corazón le dio una enfermedad en los pies a este hombre, y ni aún así buscó a Dios. Se fue para de los médicos y no quiso buscar a Dios. Murió de su enfermedad. Entonces, ese es el asunto. El problema de nosotros empieza por el corazón, y las enfermedades, muchas de ellas, empiezan en el corazón. No estoy diciendo que todas. Voy a darles algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Marcos capítulo 2, versículo 4 y 5. Miren lo que dice. Está hablando de aquel hombre, bueno, para no leer el pasaje completo, aquel hombre que lo trajeron en sus 4 amigos que tenían mucha fe y lo bajaron por el techo de la casa, aparentemente la casa de Pedro, donde estaba Jesús predicando, y entonces dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, y me quedo ahí un poquito para hacer un paréntesis, al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. Siempre alguien tiene que tener fe. Hay alguien que tiene que aportar fe. En este caso no se ve que el paralítico fuera el de la fe. Los de la fe fueron sus amigos. Eso es importante también, que si alguien no tiene fe para orar, si alguien incluso no quiere, ore por él, llévelo, tráigalo a la iglesia. Si usted tiene fe, Dios va a ver la fe de alguien. Si no ve la fe de la persona, va a ver la fe de otro. Pero alguien tiene que aportar esa fe. Y entonces dijo el paralítico, hijo, levántate la camilla y anda. No, no dice eso. Lo primero que le dice Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después ustedes conocen la historia, se enojaron los fariseos porque le perdonó pecados. Y dice, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces yo voy a demostrarles que soy Dios. Entonces levantó el paralítico de aquella camilla. Pero Jesús necesitaba primero resolver el problema de pecado en este hombre para que se resolviera el pecado físico. No es solo, voy a ir a orar por tal persona que está enfermo y me dijeron que voy a orar. No. Mire, la persona tiene que reconocer su necesidad de Dios, y si está en pecado, o si está practicando algo, o si anda lejos de Dios, si no es hijo de Dios, hay que predicarle para que entregue su vida a Cristo. Y entonces el pecado se ponga a cuentas con Dios, el pecado se vaya, que aquel corazón endurecido se ha quebrantado ahí delante de Dios, y entonces Jesús puede hacer la obra. Este es un ejemplo. Voy a ponerles otro ejemplo. Ahí está, San Juan capítulo 5, versículo 14, es aquel paralítico que estaba cerca de aquel estanque donde se movía el agua, supuestamente, que un ángel movía el agua y tenía que correr para, etcétera. Y entonces dice, y el que había sido sanado, después de que Jesús lo sanó y él se fue con la camilla, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús lo dijo, nadie lo está inventando. Hay pecados, o los pecados traen consecuencias también físicamente. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Estamos hablando de enfermedades y consecuencias de la enfermedad. Para que entonces nosotros mismos, si estamos enfermos, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios y decirle, Señor, si hay algo malo en mí, muéstramelo. Si hay algo mal en mí, revélamelo. Si estoy mal, Señor, yo por alguna situación o por alguna cosa, Señor, enséñame, muéstrame, saca a la luz, Señor, porque si lo que estoy pasando tiene que ver con algo en mi corazón, en mi mente, en mi alma, Señor, yo quiero salir de esto. Tal vez no tenga nada que ver, y el Señor le dice, no pasa nada. Esos ya son otras cosas, otros 100 pesos, como decimos. Ok, voy a ponerles ahora un ejemplo
de otra situación por la cual la persona puede tener también un problema de enfermedad. Mire, Mateo capítulo 12, versículo 22. Mire, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Esa es la segunda parte, ¿verdad? Del versículo. Del 23, sí. Mire, se relacionaba el asunto con un endemoniado. El demonio estaba produciendo mudez y también la ceguera en la vida de este hombre. Era un problema espiritual causado por un espíritu de enfermedad. Pasa, eso lo vemos en la Biblia, pasa. No se extrañe si también aquí usted pasa adelante y reprendemos espíritu de enfermedad en alguna persona o en cualquiera, porque hay gente que ni lo sabe. Incluso se los voy a decir y se los voy a recordar, no lo tengo ahí el pasaje, pero se los voy a recordar. Un señor llegó con un muchacho, ya era adolescente, llegó con un muchacho que estaba endemoniado. El diablo lo tiraban en el fuego, lo tiraban en el agua. Eso le dijo el Señor, el papá, a Jesús. Lo traje a tus discípulos, no han podido sacarle el diablo. Y el Señor le sacó el demonio. ¿Y desde cuándo le pasa eso?, dijo Jesús. Y él dice, desde niño estaba endemoniado. Ay, mamá, hay niños endemoniados. Yo seguro era uno de esos. Es muy probable, porque cuando adolescente era más endemoniado todavía. Bueno, pues eso pasa. No, nunca me agarró el diablo y me revolcó y toda esa cosa. Pero algunos podemos estar influenciados por alguna cosa así. Y hay personas que tal vez por un espíritu de enfermedad tengan algunos problemas físicos. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? No era solo una enfermedad. Tenía un espíritu de enfermedad esta mujer. ¿Cuántos años tenía de tener ese espíritu? 18 años. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Este era un legalista, este es el mejor ejemplo de legalismo. Gente que se basa en la ley para cargar a los demás. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. ¿Vea qué cosa? Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desatan el día de reposo su buey y su asno al pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la había atado 18 años? ¿No se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Ok. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ok. Espíritu de enfermedad y otras enfermedades son por causas naturales. No sé, incluso podemos ver cosas hereditarias, que todos sabemos, o porque simplemente por una mala alimentación, por malas costumbres, etcétera. Esas son otras razones para que alguien esté enfermo o enferma. Pero volviendo al pasaje de Santiago en el capítulo 5, quiero que vean algo que para mí es muy importante y con esto concluyo. Dice que la oración, versículo 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ve qué tiene que ver el asunto? Si ha sido por pecados, sus pecados le serán perdonados. Por supuesto, cuando confiese su pecado, como hizo el Señor con estos que estaban en una situación de pecado.
Y entonces dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esta carta de Santiago es escrita para los cristianos que se congregan en algún lugar, como las demás cartas, a los cristianos de Colosas, a los cristianos de Filipos, a los cristianos de Galacia, etcétera, donde hay iglesias. Las cartas son escritas ¿para qué? Para la iglesia. Cada vez se encuentra más personas que no quieren congregarse y no entienden que Dios diseñó al ser humano para estar en familia y también al cristiano para que se congregue. Porque uno de los beneficios del cristiano que se congrega es que puede ser sanado cuando confiese sus ofensas al que ha ofendido. Y oremos unos por otros. A eso le llama ese versículo 16, oración eficaz del justo. Por eso es tan bueno cuando venimos a la iglesia y oramos unos por otros. Porque también no solamente vienen cristianos de aquí y de allá aislados, no, tenemos familias y las familias se pelean a veces. El papá se pelea con la mamá, no le cuenten a nadie, eso pasa en otros lugares. Aquí en Ciudad Colón no pasa. A veces el esposo se enoja con la esposa con el esposo y entonces vienen a la iglesia o arrastrando algo en la semana que pasó y entonces vienen enojados unos con otros y no sé, todas esas cosas pasan. O venimos tal vez nosotros porque tuvimos un problema con un compañero de trabajo o con alguien, no sé, algún familiar que no está aquí con nosotros en la iglesia. Pero la Biblia nos recomienda que estemos en paz con todos y que confesemos nuestras faltas y pidamos perdón. No hay nada mejor, hermanos, que pedir perdón. No hay nada mejor que pedir perdón, porque usted el mal se lo está haciendo usted. Si usted no pide perdón, usted se hace el mal. Usted se está cargando, usted se está enfermando. Usted es el que se está enfermando. Pero cuando nos confesamos los pecados, y más si estamos en la iglesia, en familia, entre hermanos en Cristo, nos ofendemos, para no decir se ofenden, nos ofendemos. Y a veces se dejan pasar las cosas. Y no nos ponemos a cuentas. Pero aquí nos está diciendo Santiago, el Espíritu Santo a través de Santiago, que lo mejor que puede hacer usted, la mejor oración, la oración más eficaz para ser sanado es confesar las ofensas los unos de los otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados, dice. Ahí está. Y a veces nosotros aguantándonos enfermedades, aguantándonos problemas de colitis, de gastritis, de todo lo que termina en itis. ¿Y por qué es? Porque tengo algo guardado por ahí y no he querido sacarlo, no he querido confesarlo, no he querido limpiarme de aquello que tengo ahí. Hay que demostrarse el amor, hay que cuidarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y vamos a decirle: Señor Jesús, no hay peor enfermedad que el orgullo. Lo leíamos, no hay peor enfermedad que dejarse guardados pecados y faltas. Eso endurece el corazón. Y un corazón endurecido no puede hacer tu voluntad, Señor. Porque tú resistes a los soberbios, pero tú le das gracia a los humildes, Señor. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor Dios, para perdonarnos unos a otros, así como tú nos perdonaste a nosotros.